El efecto dominó. Tu oración impacta a otros. ¿Qué es el efecto dominó, hermanos? Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero es un concepto que se usa para describir cómo una reacción puede desencadenar que pasen muchas otras acciones en cadena, vaya la redundancia. Entonces usted ha visto las fotos o lo ha hecho de niño, ¿no? Que usted para muchas piezas de dominó así en fila, una tras otra, y la primera desencadena una serie de eventos, ¿verdad? Que se caiga la segunda, la tercera, la cuarta y así. Ese es el efecto dominó. Se usa para explicar cómo un hecho o una acción inicial desencadena otro tipo de acciones. Cómo una acción puede traer una consecuencia. O sea, pasó algo, pero fue porque alguien inicialmente hizo una acción, ¿verdad? Y yo sé que usted luego me va a entender más a medida que la predicación vaya avanzando, pero el apóstol y seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Entonces él estaba diciendo, yo estoy contento porque sé que porque ustedes están orando, el Espíritu Santo va a empezar a hacer una obra y estas acciones, o sea, esta oración, van a desatar y a desencadenar que yo salga en libertad. Mire, hermanos, hace muchos años, le voy a decir que por ahí unos 12 años, Oscar y yo escuchamos un testimonio de un brujo que se había convertido al Señor. Y este brujo habló de una carta que el enemigo les había mandado a un grupo de brujos que estaban en un, como, llamémoslo así, como un concilio, ¿verdad? Ellos se reunían para ver qué iban a hacer, cómo iban a llevar sus estrategias. Y esta carta se recibió muchísimos años atrás, como en los 80, imagínense. Y nosotros escuchamos ese testimonio hace como 12 años atrás. Cuando lo escuchamos, ya eso era viejo. O sea que en este momento eso ya es viejísimo, ¿verdad? Pero algo curioso decía esa carta, y eso fue algo que a nosotros nos impactó, nos marcó, y hasta el día de hoy yo lo sigo viendo. Cuando le dijeron al enemigo, bueno, ¿qué vamos a hacer para este año? El enemigo en la carta, él empieza a leer la carta que le manda el enemigo, y el enemigo le empieza a decir, los cristianos están orando demasiado. No podemos operar así. Necesitamos que dejen la oración. Nuestro siguiente plan va a ser levantar el entretenimiento, levantar las pantallas, levantar algo para que ellos ya no oren, que ellos se desenfoquen, que ellos se vayan al entretenimiento, que ellos pierdan el tiempo en otras cosas y que se alejen completamente de la oración. Y él dijo, ahorita no podemos hacer nada porque ellos están muy fuertes, están orando, pero necesitamos levantar, y ahí habló de cómo las películas, cómo venía el internet, las redes sociales, y esto es viejísimo, hermanos. Por eso le digo, Oscar y yo nos impactamos de lo que estamos viendo hoy, porque esto fue algo que nosotros lo escuchamos muchos años atrás. Y ahorita yo cada vez que veo esto digo, es que Él sabe bien, hermanos, que la oración del creyente tiene mucho poder. La oración tuya impacta las otras vidas, no solo la tuya, sino que cuando tú oras hay un efecto dominó. La oración del creyente hace que se desaten cosas en el mundo espiritual sin que nosotros
nos demos cuenta. Pero a veces no nos damos cuenta que hay una guerra para que el cristiano no ore. El enemigo está empecinado que el cristiano vea la oración como algo que puede ser una actividad que se haga, pero no como algo esencial. Por eso se están levantando personas con nuevas doctrinas diciendo que ya no necesitamos orar, que para qué orar si Dios ya lo sabe todo, que no hay necesidad de orar tanto. Se están levantando predicadores que le predican a multitudes a decir, yo solo oro 15 minutos al día. Hay días que ni siquiera oro. Se está volviendo una corriente de pensamiento, sin contar, hermanos, que los cristianos y la gente están sumergidas en el entretenimiento. Mire, los cristianos de antes iban a la iglesia. En esos días estaba escuchando una mujer de oración que ya es viejita y ella decía, nosotros hacíamos vigilias de oración. Dice, no cantábamos, no escuchábamos palabra, no, orábamos. Dice, nos íbamos desde las 7 de la noche y hasta las 4 o 5 de la madrugada y orábamos toda la noche. ¿Sabe por qué en ese tiempo no había internet, redes sociales, Netflix, nada de eso? Ellos oraban, hermanos. Y el enemigo se ha puesto en el trabajo de hacer que la nueva generación de cristianos vea la oración como algo no tan importante, no tan esencial, que no hace mucho la diferencia. Pero cuando empezamos a leer la Biblia, nos damos cuenta que Dios, qué lindo es Dios, que nos deja la Biblia para que nosotros podamos ver que cuando nosotros oramos, hay poderes que se están moviendo, hermanos. Y al mismo tiempo también hay una oposición que se está dando. Hermanos, nosotros, la iglesia de Cristo, todo aquel que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, está en un conflicto por las almas. Todos nosotros estamos en una batalla por las almas. Queremos salvar a nuestros hijos, a nuestra gente, a la gente que está yéndose a la perdición. Estamos nosotros con una verdad que tan grande que la queremos compartir al mundo para que ellos también sean libres, pero hay una batalla y hay una lucha para que nosotros desistamos, para que nosotros abandonemos la misión, para que nosotros abandonemos el propósito. Y sabe, hermanos, el enemigo quiere que nosotros nos desanimemos con la oración, que nosotros no oremos, que nosotros la veamos como poca cosa, como algo que es difícil de hacer, algo complicado. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando el cristiano ora, empiezan a moverse ángeles, empieza a moverse el mundo espiritual. El enemigo no puede operar con libertad cuando hay oración. Y mire, le voy a leer Daniel. Usted sabe lo que pasó en Daniel del 10 al 12. Le voy a leer un poquitico porque usted ya sabe la historia. Pero mire lo que estaba pasando. Daniel estaba intercediendo por su pueblo Israel. Ustedes saben que ellos habían destruido Jerusalén, habían destruido su país a causa de su rebelión, les había caído el juicio de Dios y se los habían llevado cautivos. Ustedes se acuerdan, a casi todos. Y Daniel estaba muy acongojado por su pueblo, porque él había leído las profecías y decía, pero ¿qué pasa? Ya es el tiempo de que Dios restaure y yo no estoy viendo nada, no entiendo los tiempos. Y ahí estaba orando por su pueblo. Señor, ten misericordia de mi pueblo, ayúdalos. Señor, socórrelos. Y entonces le empieza a preguntar al Señor, ¿cuándo es el tiempo que viene la restauración para Israel? ¿Cuándo es que tú vienes a ayudarlos? Y entonces, hermanos, de repente no pasaba nada y él se metía a ayunar. Y por 21
días él está ayunando y está orando. Y entonces, mire lo que empieza a pasar, le voy a leer. Entonces se le aparece un ángel, ¿verdad? Y ese ángel es el ángel Gabriel. Y le dice, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Aquí me quiero detener un momento, porque Dios aquí nos está diciendo que el ángel llegó porque Daniel empezó a orar. Se desencadenó que el ángel llegara con el mensaje porque Daniel empezó a orarle a Dios. Y entonces fue la oración que empezó a producir que cosas en el mundo espiritual empezaran a pasar, y Daniel no se estaba dando cuenta de nada de eso. Y el ángel Gabriel le sigue diciendo, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu del príncipe del reino de Persia. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Daniel estaba orando y Dios le manda al ángel Gabriel y le dice, ve y respóndele a Daniel, explícale que la profecía está así, que los tiempos están así, dale este entendimiento a él. Pero cuando va el ángel en respuesta a la oración y va cruzando por el territorio de Persia, hay una entidad espiritual demoníaca que ejercía dominio sobre el imperio persa, y ese es el príncipe de Persia. Y cuando va Gabriel, el ángel Gabriel, con el mensaje, el príncipe de Persia viene con sus achichincles, me lo imagino yo. ¿Qué haces tú aquí en mi territorio? No puedes pasar. Y los achichincles lo agarran. ¿Qué haces acá? Lo empiezan a interrogar. Imagínenselo conmigo. Y se lo llevan para un cuarto de interrogación. No, tú no puedes pasar a dar ese mensaje. Este es mi territorio y lo tienes que respetar. Y ahí está Daniel orando. Señor, ayuda a mi pueblo. Señor, muéstrame. Y ahí el ángel Gabriel tratando de decirle, suéltame porque es Dios el que me mandó. Todo esto está pasando mientras Daniel está orando, hermanos. Y Daniel sigue orando, no se da por vencido. Daniel sigue, Señor, ayuda a mi pueblo, perdona sus pecados. Y allí Gabriel, suéltame que yo tengo que ir a dar el mensaje. Y el príncipe de Persia, no, este es mi territorio, yo no quiero que tú vayas. Se oponía a que Daniel recibiera el mensaje de Dios porque quería mantener el dominio sobre la región y obstaculizar que Dios hiciera la obra en el pueblo de Israel. Quería retrasar al ángel Gabriel durante varios tiempos, el más que pudiera, para que Daniel no recibiera el mensaje de libertad para su pueblo. Y entonces, hermanos, el mensaje que Gabriel traía para Daniel era una profecía sobre el futuro de su pueblo, y este príncipe demoníaco quería retrasar, impedir, bloquear que este conocimiento llegara a Daniel. Y entonces Daniel no para de orar, él sigue orando, pero él no sabe lo que está pasando. Asimismo, cuando tú estás orando, tú no sabes lo que está pasando en el mundo espiritual. Tú no sabes si Dios ya mandó ángeles a que se muevan a favor de la petición que tú tienes. Tú no sabes cómo se está moviendo Dios. Y así como había resistencia en ese momento, hay resistencia también cuando nosotros oramos, cuando hacemos la obra de Dios. Por eso nosotros no podemos renunciar a la oración, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Daniel seguía adelante y ahí el ángel Gabriel cautivo, hermanos, por 3 semanas, hasta que Dios dijo, pero ¿qué?
No, Miguel, vaya, sáquelo de ahí. Es como una película. Pero sabe, a mí me parece tan lindo Dios que le da este mensaje al ángel y le explica con detalle a Daniel qué era lo que estaba pasando. ¿Para qué? Para que nosotros nos enteráramos de lo que pasa en el mundo espiritual, hermanos. Para que nosotros supiéramos que hay una oposición en los aires, que hay movimientos de demonios y de ángeles que se mueven con la oración, que hay una oposición para que la obra de Dios se haga en su pueblo, que hay una oposición para que las cadenas se rompan, para que la gente conozca la verdad, que hay una oposición para que los cautivos sean libres, para que la gente sea restaurada, porque eso era lo que traía el mensaje del ángel Gabriel: restauración para el pueblo, esperanza para el pueblo, que la gente entendiera que Dios los iba a restaurar. Era un mensaje de libertad y el enemigo no quería que eso pasara porque quería tener el dominio de ellos todavía. Y entonces llega Miguel. Aquí tienen a alguien que es de nosotros. ¿Usted qué? Suéltenlo y se agarran, hermanos. Hermanos, a mí me encanta imaginarme esas cosas. Y Daniel orando. Y Daniel orando, y Daniel intercediendo. Daniel no soltó la oración. Y entonces viene el ángel Miguel con sus soldados. Hermanos, esos ángeles son ángeles de poder. Esos son ángeles de verdad que nuestra mente no alcanza a imaginar. Y se meten una agarrada con el príncipe de Persia y con sus ayudantes. Y ahí se escapa Gabriel. Y le dice: allá dejé a Miguel con el problema, yo me vine a traer el mensaje. Y entonces ahí es cuando le dice: desde el primer día que tú te dispusiste a orar, Dios se empezó a mover. Desde el primer día, mire lo que estaba diciéndole, tu oración causó que Dios empezara a moverse. Causó que Dios empezara a mandar, a obrar aquí, a obrar allá. Y sabe, eso pasa cuando nosotros oramos. Nosotros no nos estamos dando cuenta que el Señor está moviendo cosas. Por eso tenemos que seguir orando, para que el Señor siga haciendo su obra, aunque haya oposición. Y entonces el ángel Gabriel viene y le da el mensaje. ¿Usted por qué cree que las tinieblas no quieren que nosotros oremos? ¿Por qué las tinieblas están empecinadas en darnos desánimo? Quieren apagar nuestra oración, quieren apagar nuestra fe, no quieren que el cristiano ore. Mire, le dan libertad a la persona para hacer todo, pero cuando es leer la Biblia y orar, ahí se levanta una guerra en las personas. Él no quiere que haya oración. Usted sabe lo que está pasando en Reino Unido. La otra vez el pastor les mostró el video. Es ilegal, es un delito pararse frente a una clínica de abortos y orar en la mente. Está prohibido orar en la mente. Es un delito. Te dan 6 meses de cárcel si te agarran orando en la mente. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, pues si la oración no sirve para nada, ¿por qué tanto alboroto? Si la oración no sirve, ¿por qué el diablo se indigna tanto de que oremos? ¿Por qué hay tanta oposición si tu oración no sirve para nada? ¿Por qué él te hace la guerra para que no ores? ¿Por qué el enemigo no quiere que llegues a los tiempos de oración? ¿Por qué el enemigo no quiere que oremos? ¿Por qué? ¿Por qué amenazar a la gente que si oran en la mente van a ir a la cárcel? Yo dije, así de poderosa será la oración, que atormenta las tinieblas, que hace que ángeles se muevan, que hacen que la mano de Dios se mueva. Y por eso hay una oposición grande, hermanos. Yo le quiero llenar a usted de fe hoy, para que usted sepa que su oración impacta la vida de su gente por la que usted ora. Su oración impacta lo que sucede en su vida. Mire lo que estaba pasando en Hechos 12:5, es otra historia. Dice, cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel, aquí está Pedro,
La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro, usted ya se sabe esta historia, yo sé, estaba en la cárcel. Y la iglesia que hacía orando por él, Señor, sácalo, Señor, libéralo, Señor, por favor, haz tu obra, pon tu mano en esa situación, Señor, que él salga libre, que esos demonios que lo tienen ahí atado, Señor, lo tengan que soltar. Y entonces dice en el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó ¿quién? Un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y se para Pedro y dice la palabra, luego sígalo leyendo, que él pensaba que estaba viendo una visión, que él no se estaba dando cuenta que eso estaba pasando en la vida real. Y entonces dice que Pedro se para y lo empieza a seguir, y las puertas solas empiezan a abrirse y nadie los ve, y que cuando él ya sale a la calle se queda impactado, darse cuenta que era la vida real lo que él estaba viviendo, no era una visión. Y entonces mire lo que pasó en el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mire qué tremendo este pasaje, el efecto dominó. Ahí estaban orando ellos, hermanos, por Pedro, y eso desencadenó que el Señor mandara un ángel. Está bien, velo a sacar, que la iglesia está orando por él. Y entonces llega ese ángel y lo saca de la cárcel, y dice que luego él llega, usted luego lea la historia, y todos se asustan en aquella casa cuando lo ven que él toca la puerta, porque al otro día ya lo iban a sacar para matarlo. Los judíos lo querían matar. Herodes ya había dicho: al otro día lo vamos a sacar, ya, hasta aquí llegó. Pero el Señor empezó a orar, porque la iglesia empezó a orar. Y la oración de la iglesia hizo que este ángel empezara a hacer la obra. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido oración? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran todos tirado a llorar? Porque sí hay cosas que nos duelen, que nos lastiman, que nos hacen sentir mal. Claro que sí, pero sabe, llore, pero ore. Llore, pero ore. Esta gente estaba sintiéndose mal por Pedro, pero ahí estaban orando. ¿Sabe? Y usted lea el libro de los Hechos y usted va a encontrar una iglesia ferviente en oración, que sentían y veían cómo Dios movía su mano a través de la oración. Cuando ellos oraban, ellos veían la mano de Dios operando a pesar de la persecución tan fuerte que las tinieblas tenían en contra de ellos. Entonces, hermanos míos, si nosotros empezamos a ver en la Biblia cuántas personas fueron liberadas por la oración de otros, yo me quedé sorprendida. Porque yo dije: wow, es que hay muchos casos. Como usted se recuerda el caso de Lot, ¿verdad? Que él estaba en Sodoma y en Gomorra, y el Señor le dice a Abraham: voy a destruir esa ciudad. Y entonces Abraham empieza a interceder. Luego que se va el Señor, Abraham sigue orando
para que su sobrino no perezca en medio de la destrucción. Y dice Dios que manda, dice la Biblia, que Dios manda 2 ángeles, hermanos, que sacan a Lot prácticamente obligado de la ciudad. Y a mí me gusta porque la Biblia especifica que fue por la oración de Abraham que Lot salió librado de esa destrucción, que fue porque Abraham estaba intercediendo por él, que Lot viene tratando de convencer a los yernos, pero los ángeles ellos no quieren y lo agarran a la fuerza y lo sacan de la ciudad. Entonces, hermanos, usted no sabe el impacto que usted tiene cuando usted ora por otro. Miren, estos días el Señor me estaba diciendo algo. Hay hijos que son librados por la oración de la mamá. Cuando estaba pasando una situación con una muchacha, yo empecé a orar y yo, Señor, ayuda a esa muchacha, y escuché como el Señor me dijo así claramente, esa muchacha, ya ni ores por ella, está cubierta. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, su mamá la tiene cubierta en oración. A esa muchacha no le pasa nada. Me dijo Dios, ni gastes saliva, ora por aquel y por aquel. Esa muchacha está cubierta en oración. Esa muchacha no hay quien la toque. Y esa muchacha es inconversa, hermanos. Yo me quedé impactada porque el Señor me dijo, no, es que su mamá la tiene agarrada en oración. Esa muchacha tiene ángeles que la cuidan. Esa muchacha está cubierta por mí porque yo amo a su mamá. Así me dijo el Señor. Del aplauso porque Él es bueno. Hermanos, y cuando yo escuché eso, yo dije, ay, pues, ¿para qué te tengo boca para mis hijos? Ahí estoy yo por mis hijos, hermanos, porque sabe, aunque sus hijos, como pasó con Lot, ¿verdad? Que era como un sobrino de él, pero era como su hijo de Abraham, no anden muy bien. Sabe, la oración de nosotros los libran a ellos de muchas cosas. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta, ni usted se da cuenta muchas veces. Usted no se da cuenta las veces que Dios los libra a ellos de peligros, de accidentes, de ataques, de artimañas del maligno. Cómo hay situaciones que ellos se quieren meter en cosas que les van a arruinar la vida y Dios les estorba. Dios no les permite entrar en cosas que los van a dañar. Es Dios el que empieza a mover su mano a causa de la oración suya, también de sus familiares. Cuando usted ora por sus familiares, Dios está obrando en su familia. Por eso es que a veces los familiares de uno, hermanos, se enojan. Los familiares de aquel que están orando se enojan con el que está orando. ¿Por qué? Porque esos espíritus de maldad que los tienen atados están enojados porque saben que la oración los debilita. Saben que la oración, yo me recuerdo una vez que yo estaba orando por una mujer, una hermana, y yo estaba orando, días orando por esa hermana, Señor, libérala, libérala, y en esas yo tengo un sueño, y en esos veo a la hermana, pero yo conozco la mirada de los demonios, yo sé que ustedes también, porque ellos tienen una mirada maligna y vacía, ¿verdad? Pero vi a esa hermana por la que yo estaba orando, con una mirada demoníaca y me decía, te odio, para de orar, así me decía, y yo me levanté y yo dije, Dios mío, pero yo con la hermana no tenía problemas, al contrario, nos llevábamos muy bien. Y entonces el Señor me dijo, es el demonio que trae, te odia porque tú estás orando por ella. Y yo dije, Dios mío, hay una oposición tan grande para la oración, pero ¿por qué se oponen, hermanos? Porque la oración tiene mucho poder. La luz siempre prevalece en contra de las tinieblas. Cuando el poder de Dios llega, las tinieblas tienen que retroceder. Las tinieblas no pueden en contra de cuando el Señor dice que se haga una obra con alguien. Y cuando usted está orando, cosas están pasando.
por sus hijos, por su esposo, por sus familiares, por sus padres, por quien sea. El Señor está obrando y se está viniendo un enfrentamiento. Por eso es que hay muchas personas que se me desaniman porque me dicen, yo estoy orando por esa persona y ahora no me quiere ni hablar, me ha ofendido, me ha cerrado la puerta, me odia. ¿Por qué, hermanos? Eso no es una casualidad. Nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Su lucha no es con la gente. Su lucha es con seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos son los que tienen las almas atadas, encadenadas. No quieren que ellos sean libres. Y por eso hay una oposición para que usted se enoje con la persona y ya no ore. Esa es la táctica. Por eso usted lo tiene que ver. Para que usted vea a la persona y diga, ya no quiero saber más y ya no ore más. Por eso mucha gente me dice, no, estoy orando por mi esposo y se está poniendo peor. Estoy orando por mi esposa y se está poniendo peor. Estoy orando por mi hijo y mi hijo ya ni me habla. Hermanos, es la lucha espiritual. No es su esposo, no es su esposa, no es su hijo. Es todo lo que se está moviendo espiritualmente porque quiere que abandones, quiere que te desilusiones, quiere que digas esto no sirve para nada, ya ni para qué orar, no está pasando nada. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros abandonemos la oración para que él no tenga que soltar. Pero sabe, es porque se está moviendo algo. Y una mujer que nunca soltó fue la mujer sirofenicia. Usted se acuerda de ella. Su hija estaba poseída por un demonio. Ella, la hija, estaba por allá, quién sabe dónde. Quizás estaba de parranda la hija, no sabemos dónde estaba la hija, pero ella estaba buscando a Jesús. Señor, libera a mi hija. Señor, ten misericordia de ella. Orando, y Jesús volteaba la cara, hacía que no la oía, y la gente le decía, él no te está escuchando, ya cállate, no pierdas el tiempo, y ella gritaba más, ten misericordia de mí, Señor, por favor, liberta a mi hija. Y ahí estaba la mujer orando, ahí estaba la mujer buscando que ese demonio se fuera de la vida de la hija, y ahí estaba la mujer, y le decían, ya no insistas más, y la mujer seguía, hermanos, hasta que Jesús la escuchó. Y entonces Jesús le dice, por tu fe, tu hija es libre. La hija, quién sabe dónde estaba, hermanos. El efecto dominó. La oración de ella afectó a la hija. Y dice la Biblia que en ese mismo instante la hija fue libre. La hija no conocía a Jesús, la hija no sabía nada de Dios, la hija era una muchachita pagana que andaba por aquí, por allá. Hermanos, porque los demonios siempre entran por el pecado. Los demonios no están en la vida de uno nada más porque sí, sino es porque uno les abre la puerta al pecado. Y entonces no sabemos la vida de la hija, pero a mí lo que me impresiona es cómo la oración de la mamá tuvo un efecto en la vida de esa muchacha. Tuvo un efecto. Si esa señora no se hubiera puesto a orar, a insistir, a buscar a Jesús, a estar ahí a gritos, rogándole al Señor, esa muchacha seguiría igual. Cuando nosotros, hermanos, no oramos, nuestra situación va a seguir igual y hasta peor. Cuando nosotros no hacemos nada, la situación sigue igual. Pero cuando nosotros oramos con fe y le pedimos a Dios, Dios empieza a mover su mano. Mira, hermanos, yo tengo mucha fe en la oración, de que nosotros tenemos un Dios que oye la oración. Por eso yo digo, cómo Él pone todas estas historias acá para mostrarnos a nosotros que Él tiene el poder para hacer la diferencia cuando oramos. Ese centurión romano, usted se acuerda la historia de él, que por la oración de él, su siervo, que no sabemos ni cómo se llamaba, ni quién era, no se sabe,
pero fue sanado porque aquel centurión mandó a buscar a Jesús y le dijo, nada más di la palabra a favor de mi siervo. Una palabra tuya basta, que mi siervo se sane. Y el siervo fue beneficiado por la oración y la fe de ese centurión romano. ¿Qué es lo que yo te quiero hablar hoy a ti? Que tu oración hace la diferencia en tu casa. Que tu oración hace la diferencia en la vida de tus hijos, que tu oración hace la diferencia en la iglesia, que tu oración hace la diferencia donde quiera que tú te muevas. Hermano, hermana, cuando usted llegue a un lugar y usted esté teniendo oposición y problemas, empiece a orar ahí donde está. Señor, ayúdame. Dame la sabiduría para resolver esto. Señor, tú estás conmigo. Dame la gracia, dame la unción para poder hacer esta transacción. Hermanos, y ahí donde sea que usted esté, el Señor va con usted. Él escucha a los que oramos y empieza a orar en la vida de otros. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que orar por nuestros familiares. Nosotros tenemos que orar por la gente que no conoce al Señor. Nosotros tenemos que orar por nuestro cónyuge, por nuestros hijos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra oración abre los cielos a favor de la gente, que el enemigo está planeando accidentes en contra de esas personas, pero de repente el Señor te los trae a la mente. ¿A usted le ha pasado? Usted está orando y de repente el Señor se lo trae a la mente. En estos días a mi esposo y a mí nos pasó algo bien curioso. Nosotros conocimos una niña que estudiaba con mis hijas hace como 4 años atrás, que le decían Chabelita. Le decían Chabelita. Y resulta que Chabelita y su mamá se fueron de la escuela. Nunca más la volvimos a ver. Bueno, eso fue hace como 3 años atrás, o sea, hace mucho, no sabíamos nada. Nosotros nos olvidamos de esa niña, nos olvidamos que existía. Pero un día yo cocinando, me viene a la mente Chabelita, así. Y entonces yo le dije, Camila, ¿tú te acuerdas de Chabelita? ¿Qué pasó con Chabelita? Y Camila dice, no, yo no me acuerdo de ella. Y entonces en esa baja Oscar, Chabelita, pues yo precisamente estaba pensando en Chabelita, me dijo él. Y dijo Oscar, no sea que le esté pasando algo a esa niña, pongámonos a orar por ella. Y ahí nos pusimos a orar por Chabelita. Hermanos, esas son las cosas que empiezan a pasar. No crea que a usted la comadre suya, que usted tenía allá en México de hace 15 años que no habla con ella, se le viene a la mente. No, hermanos, es Dios. Es Dios, porque sabe, le voy a decir un misterio. Dios está buscando gente que ore, porque Él quiere una excusa para ayudar a la gente. Él está buscando gente que se pare. Dice la Biblia que Él iba a destruir a las personas porque andaban en pecado y decía, y busqué a alguien que hiciera vallado, que se pusiera entre yo y ellos, o sea, alguien que le dijera, Señor, ten misericordia, perdónale sus pecados. Y dice, y no lo hallé. Pero ¿sabe qué me gusta a mí de esa historia? Ver que Dios está buscando a alguien que ore, porque Él está buscando una excusa. ¿Cómo es bueno Dios, hermanos? Él está buscando una excusa para decirle al enemigo, pues mira, me oraron y la tuve que ayudar, porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y Él por eso usa su iglesia, para que nosotros seamos esas personas que hacemos vallado, esos agentes que somos la excusa de Dios, para que Dios pueda ayudar a la gente, para que pueda ayudar a nuestra familia, para que pueda ayudar a los nuestros, ¿sabe? Y por eso es que Él va con Abraham y le dice, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Él está buscando una excusa, alguien que interceda por ellos. Cuando va a destruir al pueblo de Israel en el desierto, va y le dice a Moisés, voy a destruir a esta gente, para que Moisés empiece a interceder, porque Dios está buscando gente que interceda. Dios está buscando
buscando gente de oración que se levante en estos tiempos. Dios está buscando una excusa para ayudar al perdido, para ayudar a tus hijos, para ayudar a ese familiar que está en peligro. Dios está buscando a esa gente que se levanta por otro, a orar, a interceder, a poner de su tiempo, porque Dios los quiere salvar, Dios los quiere ayudar, hermanos. Y por eso es que tienes tanta lucha para orar. Por eso es que hay una lucha, pero tremenda, para la oración. Pero Dios en este tiempo está levantando gente con un corazón entendido en los tiempos, hermanos. Tenemos que tener un corazón entendido en los tiempos, entender cuál es la lucha que tenemos, entender que estamos en una lucha por las almas, una lucha contra las tinieblas. Las tinieblas quieren ahogar al mundo y nosotros, hermanos, tenemos la luz de Cristo. Por eso, hermanos míos, tenemos que orar, porque nuestra oración hace que ángeles se empiecen a mover. Nuestra oración hace que Dios empiece a hacer estrategias con esa gente. Nuestra oración hace, hermanos míos, de que el Señor empiece a hacer sus planes y a deshacer los planes del enemigo. Nuestra oración es la excusa de Dios para ayudar a esa gente perdida, a esa gente que está, hermanos, sin esperanza. Nuestra oración hace la diferencia. Tu oración hace la diferencia. Por eso, hermanos, sigamos orando por los hermanos de la iglesia. Ore, ¿sabe? Es muy importante esto que tenemos acá cuando usted pertenece a una iglesia local, porque cuando usted pertenece a una iglesia local, usted está cubierto en oración. Hay gente que está orando por usted. Hay gente, como hoy habemos un grupo de hermanas que los martes estamos orando por las ovejas de esta congregación. Toda oveja que viene aquí está cubierta en oración. Y luego el pastor y yo estamos diariamente orando, cubriéndole a usted. Sabe, usted no se ha dado cuenta, pero usted está con un vallado de protección. Usted, hermano, está cubierto por delante, por detrás, por arriba, por abajo. Oración por todo lado. Estamos intercediendo, cubriéndolo en oración todo el tiempo, y a veces la gente no se da cuenta de eso. Usted no se ha dado cuenta que Dios lo ha protegido, que Dios lo ha librado, que el enemigo se ha levantado en su contra, pero no lo ha podido destruir, lo ha derribado, pero usted se ha vuelto a levantar, porque hay un ejército orando por usted, porque hay gente que lo tiene cubierto a usted en oración. Y entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Estar conscientes que nuestra oración puede impactar la vida de otros, que nuestra oración le hace bien a otros, que nuestra oración está derribando poderes de maldad, que usted no debe cansarse de orar. Yo en este día quiero que usted se vaya con fe de este lugar, que cuando usted se arrodilla a orar por sus hijos, cosas están pasando en el mundo espiritual, aunque usted no se dé cuenta. Ángeles están luchando, están forcejeando. Suéltalo. Y ellos, no lo voy a soltar. Sí, suéltalo. Un día nos leímos un libro, y ya con esto voy a terminar, que se llamaba Esta patente oscuridad. Ha sido uno de mis libros favoritos porque es una novela cristiana y habla de cómo un pastor llega a una iglesia muy pequeña, pero en este libro el autor muestra cómo las cosas están pasando en el mundo espiritual, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, el pastor un día se va como a un lugar de esos juegos clandestinos a sacar un muchacho que antes estaba en la iglesia y se desvió, y cuando va a buscarlo, llega el pastor, pero el pastor no se da cuenta de lo que está pasando, y entonces llega el pastor como con 3 ángeles grandotes, y los demonios de aquí le dicen, los demonios que están ahí le dicen a los ángeles, ¿y ustedes qué hacen acá? Y le dice los ángeles, vinimos a proteger al hombre de Dios. Y entonces mire qué pasaba, se daban sus agarradas, pero cuando el pastor oraba, los ángeles se fortalecían, hermanos. El poder de Dios empezaba a fluir, la unción empezaba a desatarse, y esos ángeles se fortalecían, se hacían más rápidos, se hacían más fuertes. A mí me gustó mucho esa novela, es un libro.
A mí me gustó mucho porque muestra un panorama que muchas veces no nos damos cuenta que está pasando. No nos damos cuenta que está pasando. Escuchamos a un brujo, hermanos, en estos días que se entregó al Señor, ya no es brujo, pero entonces él estaba diciendo, no, yo vi a un hombre que me dijeron, destruye a ese hombre. Y entonces yo dije, no, rápido, porque él estaba acostumbrado a ponerle brujería a cualquiera y se moría. Pero entonces dice que siempre que iba a tirarle la brujería, el hombre andaba con un grupo de militares. Y él decía, no, pues ahorita no voy a poder porque anda con un grupo de militares, mañana en la mañana. Y en la mañana otra vez con el grupo de militares. En la tarde con el grupo de militares. Y luego dice, bueno, lo voy a tener que agarrar en la noche en la casa durmiendo. Y dice que cuando se va a meter en la casa, ahí andaba el grupo de militares. Entonces que él empezó a decir, pero ¿esta gente quién es? Y ahí se empezó a dar cuenta que el grupo de militares eran ángeles, hermanos, que cuidaban a este hombre de día y de noche. Quiero decirte que los militares de Dios están alrededor tuyo. Tú no te has dado cuenta, pero Dios te tiene cubierto a ti. Hay ángeles que te cuidan y aunque vienen demonios, gente maligna a hacerte daño, no pueden, porque Dios te tiene cubierto a ti por ángeles que te cuidan. Tú no te estás dando cuenta, pero tu oración está haciendo que toda obra de tinieblas se deshaga y que los ángeles empiecen a operar a tu favor, a favor de tu casa, a favor de ti. Por eso cuando usted sienta que en su casa hay peleas, hay contiendas, se está poniendo algo feo, vea, hermano, póngase a orar cuando no esté nadie y empiece a decirle, Señor, echa fuera todo lo que está en este lugar, espíritu de contienda, de miseria, espíritu de división que quiera venir a operar en mi casa, y muévase por toda su casa, échelos fuera, porque usted tiene ángeles que la cuidan a usted, que lo cuidan a usted. El poder de Dios se derrama cuando usted ora y usted le cree a Dios. Pero usted no se puede dar por vencido, hermano. Usted no se puede dar por vencida. Su oración impacta a otros. Su oración hace que gente se entregue a Cristo. Cuando usted llegue al cielo, usted se va a sorprender de cuánta gente por su oración se entregó a Cristo. A veces oramos por los perdidos, por la gente de esa área. No sabemos quiénes son, pero Dios está agarrando esa oración y está haciendo la obra con ellos. Usted no se está dando cuenta. Cuando usted llegue allá, mire, yo le voy a decir a usted, yo no tuve a alguien que personalmente oró por mí, pero yo dije, tuvo que haber una iglesia en mi área que estaba orando, Señor, liberta a las mujeres, a las muchachas, a los jóvenes de esta área, y ahí caí yo por misericordia y gracia de Dios. Cuando usted ora por el área donde Dios lo puso a usted, por el área de este lugar, Dios se está moviendo a favor de esa gente que está perdida. Por eso, hermanos, hay que orar. Tenemos que empezar a orar. Tenemos que orar. Ore por su pastor. Ore por mí. Ore por los hermanos. Cubra a sus hijos. Ore por su cónyuge. Ore en todo tiempo, porque Dios se mueve. Dios se está moviendo, hermano. Tenga fe. Dios se mueve. Y sabe, ya con esto ahora sí voy a acabar. En estos días estaba escuchando el testimonio de un hombre que salió del satanismo y dice que ellos oran. Los brujos oran, los satánicos oran. ¿Sabe por qué? Porque la oración es la manera de llamar y comunicarse con esos poderes de tinieblas de la maldad. La oración no solo es de nosotros los cristianos, no. Ellos también la usan para orarle al demonio, a las entidades de ellos, porque la oración, hermanos, desata un poder espiritual en la atmósfera donde usted está. Desata que usted esté llamando a esas entidades y vengan, así igual con Dios. ¿Qué más Dios? Si ellos nos copian todo, a los de la luz, ellos copian todo lo de Dios, ellos no tienen nada original. Ellos se dieron cuenta que la oración es la conexión entre el cielo y la tierra. La oración es la conexión entre el cielo y la tierra. Si en su casa usted nunca ora, hermano, la conexión está
está rota en su casa. Por eso levante esa conexión en su casa, que en su casa sea casa de Dios, puerta del cielo, que allí los ángeles habiten, que ahí los ángeles estén alrededor. Mira, hermanos, una vez me pasó algo. Ay, yo ya tengo que terminar. Este es mi último testimonio. Oscar se fue de viaje y yo estaba sola con los niños, hermanos, y cuando yo estaba en la noche empezó que llegó un terror. Ustedes han vivido eso, un espíritu maligno llegó, quién sabe qué era, pero empezó a llegar un terror y en esas, hermanos, yo me levanté y tenía esa sensación de que venía alguien a meterse a la casa a robar. O sea, como que yo sabía que iba a meterse un ladrón, así tenía esa sensación. Y empecé yo a orar. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Vino un perro pitbull. ¿Quién sabe ese perro por qué? Y se puso al frente de mi casa y empezó a ladrar ese perro. Ese perro toda la noche ladrando, pero no hacia mi casa, sino hacia allá. Mire, nadie se podía acercar a mi casa porque ese perro estaba que agarraba a alguien y le cortaba una pierna. Ese perro estaba furioso. Yo luego le contaba a Oscar y ese perro le dije, ¿de quién sería? No sé, pero había un perro que estaba cuidando la casa, le dije yo. Había un perro que empezó a todo aquel que, porque de repente pasa gente caminando por la calle, nadie se podía acercar a esa calle, porque ese perro estaba ahí, pero furioso, y yo lo veía por la ventana, y yo decía, Dios mío, el Señor mandó un perro para espantar a cualquiera que se quiera meter, hermanos, y yo ahí orando, y yo dije, es Dios que está mandando este perro. Porque ¿cuántos saben que Dios controla a los animales? Entonces yo dije, qué bueno es el Señor. Mira, el Señor cuida su casa. Cuando usted tenga miedo, ore, porque el Señor cuida su casa. Pero ¿sabe qué pasa? El enemigo quiere que nosotros no tengamos fe, que nos sintamos hasta loca. Ay, eso de reprender, eso es pura loquera de la gente. No, no, hay poder. Por eso es que él le dice que no lo haga, que eso es loquera, que eso no sirve, que eso para qué, porque hay poder cuando usted ora. Amén. Póngase de pie, apláudale al Señor porque él es bueno.